Cuando el automóvil se detuvo frente a esa construcción horrible, sentí como si mi corazón se hundiera en el pecho. Bajé del asiento trasero con cuidado, observando la estructura de madera carcomida que se alzaba ante mis ojos como una burla cruel. Las ventanas rotas reflejaban la luz del atardecer de manera siniestra, mientras que el techo parecía a punto de colapsar en cualquier momento. Cecilia, mi amor, debe haber un error. Le dije con voz temblorosa a mi hija que ya bajaba del asiento del conductor. Dijiste que nos llevarías a un retiro familiar hermoso, a un lugar donde pudiéramos descansar y reconectar como familia. Mi esposo Alfredo me siguió con paso firme, pero cauteloso, sus ojos experimentados recorriendo cada detalle de aquella estructura deteriorada. Podía ver en su expresión que algo no le gustaba para nada de esta situación. Mauro, el esposo de Cecilia, permanecía callado junto al vehículo, evitando hacer contacto visual conmigo. Eso ya me pareció extraño desde el momento en que subimos al automóvil en casa. «Mamá, este es el lugar perfecto para lo que necesitamos hablar», respondió Cecilia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su tono había cambiado completamente desde que salimos de la ciudad. Ya no era la hija cariñosa que me había convencido de hacer este viaje sorpresa. Había algo frío en su manera de hablar, algo calculado que me hizo sentir un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Alfredo se acercó a mi lado y puso su mano en mi hombro. «Lucinda, mantente cerca de mí», susurró tan bajo que solo yo pude escucharlo. Sus dedos apretaron mi brazo con una presión que reconocí inmediatamente. Era la misma señal que usaba cuando algo le preocupaba profundamente. La misma que había usado durante nuestros 43 años de matrimonio, cada vez que intuía peligro. El viento sopló entre los árboles que rodeaban la cabaña, produciendo un sonido como gemidos que se mezclaban con el crujir de las ramas secas. El lugar estaba completamente aislado, sin otras construcciones a la vista, sin vecinos, sin testigos de lo que pudiera suceder aquí. La carretera más cercana había quedado atrás hacía varios kilómetros, y recordé que no había visto una sola casa en el último tramo del viaje. «Vamos adentro», ordenó Mauro finalmente, rompiendo el silencio incómodo que se había formado entre nosotros. Su voz sonaba diferente también, más dura, más autoritaria de lo que había sido nunca conmigo. Durante los 5 años que había estado casado con mi hija, siempre había sido respetuoso, casi tímido en mi presencia, pero ahora había algo amenazante en su postura, en la forma en que mantenía las manos en los bolsillos y evitaba mirarme directamente a los ojos. Cecilia caminó hacia la puerta principal de la cabaña, sacando una llave oxidada de su bolso. «¿Desde cuándo tienes llave de este lugar?», le pregunté sintiendo que mi confusión se transformaba lentamente en alarma. «¿Cómo sabías exactamente dónde encontrar esta cabaña abandonada?». Ella se detuvo por un momento, su mano congelada sobre la cerradura antigua. «He estado planeando esto durante mucho tiempo, mamá», me respondió sin voltear a verme. «Mucho más tiempo del que te imaginas». La puerta se abrió con un chirrido que me erizó la piel. El interior estaba sumido en penumbras, con rayos de luz filtrándose a través de las grietas en las paredes y creando patrones extraños en el suelo de madera podrida. El aire que salió de la cabaña olía a humedad, a abandono, a deterioro sin cuidado alguno. «No voy a entrar ahí», declaré dando un paso hacia atrás instintivamente. «Cecilia, si querías hablar conmigo sobre algo importante, podríamos haber ido a un restaurante bonito o incluso quedarnos en casa tomando café como siempre hemos hecho». Alfredo asintió junto a mí, posicionándose de manera protectora entre yo y la entrada de la cabaña. «Tu madre tiene razón», le dijo a Cecilia con voz firme. «Este no es lugar para una conversación familiar. Si hay algo que necesitan decirnos, podemos hacerlo aquí afuera junto al automóvil,
y luego regresamos a casa antes de que oscurezca. Pero Mauro se movió rápidamente, bloqueando nuestro acceso al vehículo. «Me temo que eso no va a ser posible», dijo con una sonrisa que me heló la sangre. «Van a entrar a la cabaña, van a sentarse y van a escuchar muy atentamente lo que tenemos que decirles». Cecilia se había dado vuelta completamente ahora, y pude ver en sus ojos algo que nunca había visto antes. No era enojo, ni frustración, ni siquiera resentimiento. Era algo mucho más oscuro, algo que me hizo preguntarme si realmente conocía a la hija que había criado durante 35 años. «Mamá, papá, han vivido demasiado cómodamente durante demasiado tiempo», comenzó a decir caminando hacia nosotros con pasos medidos. «Tienen una casa hermosa valuada en $400,000. Tienen ahorros que nunca usan. Tienen propiedades que solo acumulan polvo. Nosotros somos jóvenes. Tenemos sueños. Tenemos planes que requieren capital». Alfredo se tensó junto a mí. «¿De qué estás hablando, Cecilia?», le preguntó con voz controlada, pero alerta. «Trabajé toda mi vida para darles una buena educación a ti y a tus hermanos, para asegurarme de que nunca les faltara nada. Tu madre y yo hemos sido generosos contigo siempre». «No lo suficientemente generosos», interrumpió Mauro acercándose desde el otro lado. «Es hora de que entiendan que su tiempo ya pasó. Es hora de que la generación joven tome el control de los recursos familiares». En ese momento, mientras observaba a mi hija y a su esposo posicionándose para bloquearnos cualquier escape, sentí que Alfredo apretaba mi mano de una manera muy específica. 3 apretones cortos, 2 largos, 1 corto. Era un código que habíamos desarrollado años atrás cuando él trabajaba en situaciones peligrosas y necesitaba comunicarse conmigo sin que otros lo supieran. Significaba: «Tengo un plan. Confía en mí». Pero lo que me sorprendió no fue el código en sí, sino lo que susurró inmediatamente después, tan bajo que apenas pude escucharlo. «No te preocupes, Lucinda. No estamos solos aquí». Ella se olvidó de revisar el segundo piso y ni se imagina que tenemos compañía. «Basta de susurros», gritó Cecilia de repente, su máscara de falsa dulzura cayendo completamente. «Entren a la cabaña ahora mismo, o las cosas se van a poner mucho más difíciles para ustedes». Mauro sacó algo de su bolsillo, algo que brilló metálicamente bajo la luz del atardecer. «No queremos lastimar a nadie», dijo con voz amenazante, «pero estamos preparados para hacer lo que sea necesario». Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Esta no podía ser mi hija, la niña que había criado con tanto amor. La joven que se había graduado de la universidad gracias a nuestros sacrificios. La mujer que había llorado en mis brazos cuando tuvo problemas en su matrimonio. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? «Cecilia, por favor», supliqué sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «Somos tus padres. Te amamos. Si necesitas dinero, si tienes problemas financieros, podemos hablar de eso como una familia. No tiene que ser así». Ella se rió, pero no era la risa que recordaba de su infancia. Era algo cruel, algo que me partió el corazón. «Hablar, mamá. Llevamos años hablando, llevamos años pidiéndoles que sean más generosos, que entiendan nuestras necesidades. Pero ustedes siempre encuentran excusas. Siempre dicen que necesitan guardar el dinero para su vejez, como si fueran a vivir para siempre». «Porque es nuestro dinero», respondió Alfredo con firmeza, aunque pude detectar una nota de tristeza en su voz. «Trabajamos durante décadas para tener seguridad en nuestros años dorados. Eso no significa que no los amemos, sino que entendemos el valor de la responsabilidad financiera». «Su vejez ya llegó», declaró Mauro dando otro paso hacia nosotros. «Y es hora de que transfieran esa responsabilidad a quienes pueden manejarla mejor».
Las amenazas se estaban volviendo más explícitas y podía sentir el miedo creciendo en mi pecho como una planta venenosa. Pero al mismo tiempo, las misteriosas señales de Alfredo me mantenían con una extraña sensación de esperanza. ¿Qué había querido decir con que teníamos compañía? ¿Quién más sabía que estábamos aquí? El sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles y las sombras se alargaban alrededor de la cabaña, como dedos oscuros que trataban de alcanzarnos. Pronto sería de noche, y la idea de estar atrapados en ese lugar horrible en la oscuridad me llenaba de terror. «Muy bien», dijo Cecilia finalmente, perdiendo la paciencia. «Ya perdimos suficiente tiempo con esta conversación inútil». Le hizo una seña a Mauro, quien se acercó amenazantemente hacia nosotros. «Adentro». Ahora nos empujaron hacia el interior de la cabaña como si fuéramos criminales. El suelo crujía bajo nuestros pies con cada paso, y el aire viciado me hizo toser inmediatamente. Las paredes estaban cubiertas de moho y humedad, con manchas oscuras que parecían extenderse como dedos por toda la superficie. Había muebles viejos cubiertos por sábanas polvorientas, y el lugar olía a abandono y desesperanza. Mauro cerró la puerta detrás de nosotros con un golpe seco que resonó en el silencio. Pude escuchar cómo manipulaba algo metálico del otro lado, y el sonido del candado cayendo en su lugar me confirmó mis peores temores. Estábamos completamente atrapados. «Siéntense», ordenó Cecilia señalando hacia un sofá destartalado que ocupaba el centro de la habitación. «Y escuchen muy atentamente lo que vamos a decirles, porque de esto depende cómo van a pasar el resto de su tiempo aquí». Alfredo me ayudó a sentarme, manteniéndose cerca de mí en todo momento. Sus ojos recorrían constantemente el interior de la cabaña, como si estuviera memorizando cada detalle, cada posible salida. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo ocasionalmente dirigía su mirada hacia el techo, hacia una escalera de madera que conducía al segundo piso. «Hace 3 años», comenzó Cecilia caminando de un lado a otro frente a nosotros como una fiscal presentando su caso. «Mauro y yo comenzamos a darnos cuenta de que ustedes estaban desperdiciando recursos que podrían cambiar nuestras vidas. $400.000 en propiedades, $200.000 en ahorros, más las inversiones que papá hizo durante sus años de trabajo. Esas inversiones fueron hechas para nuestro futuro», le respondí sintiendo una mezcla de indignación y dolor para asegurar que tuviéramos una vejez digna sin ser una carga para nadie. «Pero se están convirtiendo en una carga de todas formas», replicó Mauro con crueldad, acaparando recursos que podrían estar generando verdadero valor en manos de personas más jóvenes y ambiciosas. Alfredo apretó mi mano nuevamente, esta vez con el código diferente. 5 apretones rápidos seguidos de uno largo. Significaba «mantén la calma, algo está por suceder». Pero su expresión permanecía serena, casi resignada, como si hubiera aceptado nuestro destino. «¿Qué es exactamente lo que quieren de nosotros?», preguntó con voz tranquila, aunque pude detectar una nota de cálculo en su tono. Cecilia sonrió triunfante. «Queremos que firmen documentos de transferencia. La casa, nuestro nombre, las cuentas bancarias bajo nuestro control, las inversiones liquidadas para que podamos usar ese capital en proyectos que realmente valgan la pena». «¿Y si nos negamos?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Entonces van a quedarse aquí hasta que cambien de opinión», respondió Mauro sin excitación. «Esta cabaña está completamente aislada. Nadie sabe dónde están. Nadie va a venir a buscarlos. Pueden gritar todo lo que quieran, pero el vecino más cercano está a 15 kilómetros de distancia». El horror de nuestra situación comenzó a sentarse en mi mente como plomo derretido. Cecilia había planeado esto meticulosamente. No había sido un impulso ni un momento de desesperación financiera.
Había sido un plan fríamente calculado para robarnos todo lo que habíamos construido durante una vida entera de trabajo y sacrificio. «Cecilia», dije, intentando encontrar algún vestigio de la hija que había conocido. «¿Cómo pudiste planear algo así? Somos tu familia. Te dimos todo lo que pudimos. Te pagamos la universidad. Te ayudamos cuando tuviste problemas con tu primer matrimonio. Estuvimos ahí cuando necesitaste apoyo emocional durante tu divorcio. Por un momento, vi algo parecido a la duda cruzar por sus ojos, pero desapareció tan rápidamente como había llegado». «Exactamente», respondió con amargura. «Siempre me han dado lo mínimo necesario, nunca lo que realmente merecía. Otros padres le compran casas a sus hijos, les dan capital para empezar negocios, los convierten en socios de sus inversiones. Ustedes siempre han sido tacaños con su dinero». «Eso no es cierto», protestó Alfredo. Y por primera vez en toda la conversación, su voz mostró verdadera emoción. «Te enseñamos el valor del trabajo duro de ganarse las cosas por uno mismo. Si te hubiéramos dado todo sin esfuerzo, no habrías aprendido a ser independiente». «¿Independiente?», se burló Mauro. «Miren dónde nos ha llevado esa independencia, trabajando en empleos mediocres mientras ustedes se sientan sobre una fortuna que ni siquiera usan». Cecilia sacó un sobre grueso de su bolso y lo arrojó sobre la mesa raída que estaba frente al sofá. «Aquí están todos los documentos», anunció. «Transferencias de propiedad, poderes notariales, autorizaciones bancarias. Todo está preparado, solo necesitan sus firmas». Tomé el sobre con manos temblorosas y comencé a revisar los papeles. Era peor de lo que había imaginado. No solo quería nuestra casa y nuestros ahorros, sino que también habían incluido documentos que nos declararían incompetentes mentalmente, dándoles control legal total sobre nuestras vidas. «Esto es un robo», murmuré sintiendo que la indignación reemplazaba gradualmente al miedo. «No es herencia, no es ayuda familiar. Es un robo descarado y premeditado». «Llámalo como quieras», respondió Cecilia con indiferencia. «Pero van a firmarlo. Tienen toda la noche para pensarlo porque no van a recibir comida ni agua hasta que esos documentos tengan sus nombres al final». Mauro se dirigió hacia la ventana y comenzó a clavar tablones de madera sobre ella, con martillazos que resonaban como disparos en el espacio cerrado. «Por si tenían ideas de escapar por aquí», explicó con una sonrisa cruel. «Van a tener tiempo de sobra para reflexionar sobre su situación». Mientras él trabajaba, observé cómo Alfredo estudiaba cada movimiento, cada herramienta que usaba, cada detalle de nuestro encierro. Su expresión seguía siendo calmada, pero había algo diferente en sus ojos ahora, una especie de determinación que no había visto en años. «Una cosa más», agregó Cecilia antes de dirigirse hacia la puerta. «No intenten nada heroico. No griten pidiendo ayuda. No traten de forzar las puertas o ventanas. Si descubrimos que han estado causando problemas, las consecuencias van a ser mucho peores que simplemente pasar hambre por una noche». «¿Consecuencias?», preguntó Alfredo con voz peligrosamente tranquila. «¿Qué tipo de consecuencias tienes en mente, Cecilia?». Ella se detuvo en el umbral, volteando para mirarnos con una frialdad que me heló hasta los huesos. «El tipo de consecuencias que una pareja de ancianos no querría experimentar», respondió, «especialmente si algo les pasara aquí, en un lugar tan remoto, donde los accidentes pueden suceder tan fácilmente». La amenaza era clara. No solo querían robarnos, sino que estaban dispuestos a hacernos daño físico si no cooperábamos. Mi hija, la niña que había cargado en mis brazos, que había consolado durante sus pesadillas infantiles, estaba amenazando con lastimarnos. Cuando la puerta se cerró y escuchamos el sonido del candado asegurándose nuevamente, el silencio que siguió fue ensordecedor. Alfredo y yo nos quedamos sentados en ese sofá mohoso, rodeados por el olor a humedad y desesperanza.
mientras la realidad de nuestra situación se asentaba completamente. «Alfredo», susurré finalmente. «¿Qué vamos a hacer? No podemos firmar esos documentos, pero tampoco podemos quedarnos aquí para siempre». Él se volvió hacia mí con una sonrisa que me sorprendió completamente. Era la primera sonrisa genuina que había visto desde que llegamos a esta pesadilla. «Lucinda, mi amor», murmuró acercándose para hablar directamente en mi oído. «¿Recuerdas lo que te dije afuera? No estamos solos». «¿Qué quieres decir?», pregunté sintiendo una chispa de esperanza por primera vez desde que habíamos llegado. Sus ojos se dirigieron nuevamente hacia el techo y esta vez seguí su mirada. Las vigas de madera estaban viejas y agrietadas, pero pude distinguir lo que parecían ser pasos muy suaves moviéndose por el piso superior. «Mis hermanos Jair y Talés», susurró tan bajo que apenas pude escucharlo. «Les pedí que nos siguieran cuando comencé a sospechar de los planes de Cecilia. Han estado aquí desde antes de que llegáramos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que Cecilia pudiera escucharlo desde el otro lado de la puerta. La revelación de Alfredo sobre sus hermanos me llenó de una esperanza que no había sentido desde que llegamos a este lugar horrible. Pero al mismo tiempo necesitaba entender cómo había llegado a sospechar de nuestra propia hija. «¿Cuándo empezaste a darte cuenta?», le susurré manteniendo mi voz tan baja como la suya. Alfredo miró hacia la puerta para asegurarse de que no hubiera sonidos del exterior. Luego se acercó aún más a mí. «Hace 3 meses, comenzó cuando Cecilia empezó a visitarnos con más frecuencia de lo normal. Al principio pensé que era porque finalmente estaba madurando, que quería pasar más tiempo con nosotros. Pero luego noté que siempre hacía las mismas preguntas». «¿Qué tipo de preguntas?», murmuré recordando vagamente algunas conversaciones que ahora cobraban un significado completamente diferente sobre nuestros ahorros, sobre las inversiones, sobre si habíamos hecho testamento. Continuó Alfredo, y siempre con esa excusa de que estaba preocupada por nuestro futuro, de que quería asegurarse de que estuviéramos bien preparados financieramente. Ahora que lo mencionaba, yo también recordaba esas conversaciones. Cecilia había comenzado a mostrarse inusualmente interesada en nuestras finanzas, preguntando sobre bancos específicos, montos exactos, fechas de vencimiento de inversiones. En aquel momento había pensado que era una muestra de madurez de su parte, una señal de que finalmente se estaba tomando en serio la planificación financiera. Pero lo que realmente me alertó, siguió Alfredo, fue cuando la encontré revisando papeles en mi estudio mientras tú estabas en el jardín. Dijo que estaba buscando un bolígrafo, pero yo había visto cómo fotografiaba documentos con su teléfono. «¿Por qué no me dijiste nada?», pregunté sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. «Porque esperaba estar equivocado», admitió con tristeza. «Era nuestra hija, Lucinda. Quería creer que tenía explicaciones inocentes para todo, pero cuando hace 2 semanas me sugirió este retiro familiar en un lugar que ella conocía, y cuando insistió en que no le dijéramos a nadie más sobre el viaje, supe que algo malo estaba planeando. Los pasos en el piso superior se habían vuelto más evidentes ahora que sabía qué buscar. Era un sonido casi imperceptible, como si alguien caminara descalzo tratando de no hacer ruido. «¿Cómo lograste contactar a Jair y Talés sin que Cecilia se diera cuenta?». «Les llamé anoche después de que tú te durmieras», explicó. «Les dije que tenía una sensación muy mala sobre este viaje, que necesitaba que nos siguieran desde lejos sin que Cecilia y Mauro los vieran. Al principio pensaron que estaba siendo paranoico, pero cuando les expliqué todo lo que había notado en los últimos meses, estuvieron de acuerdo en ayudarnos». Un ruido fuera de la cabaña nos hizo callar inmediatamente. Podía escuchar a Cecilia y Mauro hablando, aunque no podía distinguir sus palabras exactas. Sus voces sonaban animadas, casi celebratorias, como si ya hubieran ganado.
¿Cómo sabían tus hermanos dónde encontrar esta cabaña? Susurré cuando el ruido exterior disminuyó. Siguieron nuestro automóvil desde una distancia segura, respondió Alfredo. Cuando llegamos aquí, se estacionaron en el bosque y esperaron a que Cecilia y Mauro nos encerraran antes de moverse. Probablemente entraron por alguna ventana del segundo piso mientras ellos estaban ocupados amenazándonos. La idea de que habíamos tenido ayuda todo este tiempo, de que no estábamos completamente solos indefensos, me dio fuerzas para pensar con más claridad. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos van a ayudar a salir de aquí? Esa es la parte complicada, admitió Alfredo. No pueden simplemente bajarnos y abrir la puerta, porque Cecilia y Mauro están ahí afuera vigilando. Necesitamos un plan más sutil, algo que nos permita no solo escapar, sino también asegurar que ellos paguen por lo que han hecho. Mientras hablábamos en susurros, comencé a examinar más cuidadosamente nuestro entorno. La habitación principal de la cabaña era espaciosa, pero estaba en mal estado. Además del sofá donde estábamos sentados, había una mesa vieja, algunas sillas rotas y estantes vacíos contra las paredes. La escalera que conducía al segundo piso parecía sólida a pesar de su edad, y me preguntaba cómo habían logrado Jair y Talés subir sin que los escucháramos. Alfredo, murmuré, necesito que me expliques algo. Si tus hermanos están arriba, ¿por qué no han bajado ayer a ayudarnos directamente? Porque necesitamos evidencia, respondió con una sabiduría que no había esperado. Si simplemente escapamos ahora, Cecilia y Mauro podrían negar todo. Podrían decir que esto fue un malentendido, que nosotros malinterpretamos la situación. Necesitamos pruebas de lo que realmente planeaban hacer. En ese momento escuchamos el sonido de un automóvil acercándose. Las voces de Cecilia y Mauro se volvieron más urgentes y pude escuchar pasos rápidos alrededor de la cabaña. Alfredo y yo intercambiamos miradas preocupadas. ¿Quién más sabía sobre este lugar? ¡Maldición! Escuchamos que gritaba Mauro desde afuera. El radiador se recalentó completamente. No vamos a poder regresar a la ciudad esta noche. ¿Qué vamos a hacer?, le respondió Cecilia, y pude detectar pánico en su voz. No planeamos quedarnos aquí. No trajimos provisiones para pasar la noche. Sus voces se acercaron a nuestra ventana bloqueada. «Tendremos que dormir en el automóvil», dijo Mauro. «O tal vez podamos forzar una de las otras habitaciones de esta cabaña para pasar la noche». «No», respondió Cecilia firmemente. «No vamos a dejarlos solos ni por un minuto. Si nos quedamos aquí, uno de nosotros va a tener que hacer guardia toda la noche para asegurar que no traten de escapar». Alfredo me apretó la mano nuevamente, esta vez con el código para oportunidad. El hecho de que Cecilia y Mauro tuvieran que improvisar sus planes significaba que también estaban en una posición vulnerable. Lucinda susurró a Alfredo. «Esto podría ser exactamente lo que necesitamos. Si están distraídos con sus propios problemas, mis hermanos van a tener más oportunidades para moverse sin ser detectados». Como si hubieran escuchado sus comentarios, los pasos en el piso superior se volvieron ligeramente más audibles. Era como si Jair y Talés estuvieran aprovechando el ruido exterior para moverse con más libertad. «¿Qué crees que están haciendo allá arriba?», pregunté. «Probablemente documentando todo», respondió Alfredo. Jair siempre fue meticuloso con los detalles, y Talés tiene experiencia en situaciones legales complicadas. Si hay alguna manera de reunir evidencia de lo que Cecilia y Mauro planeaban hacer, ellos la van a encontrar. Afuera pude escuchar cómo Cecilia y Mauro continuaban discutiendo sus opciones. Sus voces se movían alrededor de la cabaña, inspeccionando el perímetro, probablemente buscando la mejor manera de pasar la noche vigilándonos. «Esto es perfecto», murmuró Mauro. «En realidad es mejor que nos quedemos aquí».
Podemos presionarlos durante toda la noche, hacer que entiendan que no tienen alternativas. Tienes razón, acordó Cecilia. Para mañana por la mañana van a estar mucho más dispuestos a cooperar. Una noche en este lugar horrible los va a convencer de que no estamos jugando. Su crueldad me horrorizaba. Esta era mi hija, la niña que había criado con amor y paciencia, hablando de torturarnos psicológicamente como si fuéramos extraños que le debían dinero. Alfredo, susurré. Hay algo que no entiendo. Si Jair y Talés están arriba, ¿cómo van a comunicarse con nosotros sin que Cecilia y Mauro los escuchen? Él sonrió misteriosamente. Mis hermanos y yo desarrollamos nuestros propios métodos de comunicación cuando éramos niños, explicó. Crecimos en una casa donde hacer ruido podía traer consecuencias, así que aprendimos a hablar sin hablar. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir exactamente, escuchamos un sonido muy suave proveniente del techo. 3 golpecitos cortos, una pausa, 2 golpecitos largos, otra pausa, un golpecito corto. Alfredo sonrió. Están preguntando si estamos bien, tradujo. Tomó una moneda de su bolsillo y golpeó suavemente el brazo del sofá con el mismo patrón, pero en orden inverso. Un golpecito corto. Pausa. 2 golpecitos largos. Pausa. 3 golpecitos cortos. La respuesta desde arriba llegó inmediatamente. Una serie más compleja de golpecitos que Alfredo escuchó con atención completa. ¿Qué están diciendo?, pregunté con curiosidad y esperanza. «¿Que tienen un plan?», respondió Alfredo. Y por primera vez desde que habíamos llegado a esta pesadilla, vi verdadera confianza en sus ojos. Pero necesitamos esperar hasta que Cecilia y Mauro se duerman. Entonces podremos actuar. Las horas pasaron como siglos mientras esperábamos en esa habitación moha. Afuera podía escuchar a Cecilia y Mauro organizando su improvisada vigilia nocturna. Habían decidido turnarse cada 3 horas para vigilar la cabaña, asegurándose de que no pudiéramos escapar durante la noche. «No puedo creer que hayamos llegado a esto», murmuré observando los documentos esparcidos sobre la mesa. Cada página representaba años de trabajo honesto, de sacrificios, de sueños que habíamos construido juntos. ¿Cómo es posible que nuestra propia hija nos esté robando todo por lo que hemos trabajado? Alfredo se movió inquieto en el sofá, sus ojos alternando entre la puerta y el techo, donde sabíamos que sus hermanos esperaban el momento adecuado para actuar. «He estado pensando en eso durante meses», admitió con tristeza. «¿En qué momento fallamos como padres? ¿Qué hicimos mal para que Cecilia se convirtiera en esta persona?» «No fallamos», le respondí con firmeza, aunque mi propio corazón estaba lleno de dudas. Le dimos amor, educación, valores. Le enseñamos la diferencia entre el bien y el mal. Si ella eligió este camino, fue su decisión, no nuestra responsabilidad. Desde el exterior llegaron las voces de nuestros captores, discutiendo los detalles de su plan. Mauro había tomado el primer turno de vigilancia, caminando alrededor de la cabaña cada 20 minutos para asegurar que las ventanas y puertas permanecieran seguras. Cecilia se había acomodado en el automóvil tratando de descansar antes de su turno. Lucinda susurró a Alfredo. «Hay algo más que necesito decirte antes de que todo esto termine». Su tono era más serio de lo usual y me giré para mirarlo directamente. «¿Qué es?». Hace 6 meses, cuando Cecilia comenzó así a hacer todas esas preguntas sobre nuestras finanzas, decidí tomar precauciones. Confesó. Moví la mayoría de nuestros ahorros a una cuenta que ella no conoce bajo el nombre de una empresa que establecí con mis hermanos. Mi sorpresa debe haber sido evidente en mi expresión. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque esperaba estar equivocado sobre ella», explicó. «Porque quería protegerte de la posibilidad de que nuestra hija realmente estuviera planeando robarnos.
y porque sabía que si algo como esto llegara a suceder, necesitaríamos tener recursos que ella no pudiera tocar. Los golpecitos desde el techo interrumpieron nuestra conversación. Esta vez el patrón era más urgente, más complejo. Alfredo escuchó con atención, traduciendo mentalmente el mensaje de sus hermanos. ¿Qué dicen?, pregunté con ansiedad. ¿Qué Mauro está bebiendo?, respondió Alfredo con una sonrisa. Encontraron una botella en el automóvil y está tomando para mantenerse despierto durante su turno de guardia. Eso va a trabajar a nuestro favor. ¿Cómo? Un hombre borracho es un hombre descuidado, explicó. Sus reflejos van a estar lentos. Su atención va a estar dispersa. Cuando llegue el momento de actuar, va a ser mucho más fácil sorprenderlo. Aproximadamente a la medianoche, los sonidos exteriores se redujeron significativamente. Cecilia y Mauro habían cambiado turnos, y ahora era ella quien patrullaba alrededor de la cabaña mientras él descansaba en el automóvil. Sus pasos eran más irregulares que los de Mauro, probablemente porque no estaba acostumbrada a este tipo de vigilancia física. Los hermanos de Alfredo aprovecharon este cambio para comunicarse nuevamente. Esta vez el patrón de golpecitos era diferente, más elaborado. Alfredo escuchó con concentración total, su expresión volviéndose gradualmente más tensa. ¿Qué pasa?, susurré alarmada por su cambio de expresión. Gair encontró algo en el segundo piso, murmuró. Documentos adicionales, papeles que Cecilia había escondido aquí antes de nuestro viaje. ¿Qué tipo de documentos? Según lo que puede entender Jair, son planes más detallados, explicó Alfredo con voz grave. No solo querían nuestro dinero, habían planeado declararnos incompetentes mentalmente, internarnos en un asilo de bajo costo y usar la diferencia entre eso y el costo de un lugar decente para financiar sus propios proyectos. El horror de lo que estaba escuchando me golpeó como un puño en el estómago. ¿Quieres decir que nunca planearon dejarnos vivir nuestros últimos años con dignidad?, confirmó Alfredo. Íbamos a hacer warehouse en el lugar más barato posible. Mientras ellos disfrutaban de nuestro dinero, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de miedo, sino de una profunda traición que cortaba más profundo que cualquier amenaza física. Esta era mi hija, mi propia sangre, planeando condenarnos a una vida de miseria y abandono. Hay más, continuó Alfredo después de recibir otro mensaje desde arriba. Aparentemente, Cecilia ya había visitado varios asilos de baja calidad. Jair encontró folletos, cotizaciones, incluso un contrato preliminar para internarnos en un lugar que cuesta solo $800 al mes por persona. Mientras que los buenos asilos cuestan que $3,000 por persona, calculé rápidamente. Por lo menos confirmó. Estaban planeando ahorrarse más de $50,000 al año manteniéndonos en condiciones apenas humanas. La magnitud de su traición era abrumadora. No era solo robo, era una condena a muerte lenta, una sentencia a sufrimiento y negligencia, mientras ellos vivían cómodamente con nuestro dinero. Alrededor de las 2 de la madrugada, los pasos de Cecilia alrededor de la cabaña se volvieron menos frecuentes. Podía escuchar que se estaba cansando, que su vigilancia se estaba volviendo menos rigurosa. Era el momento que habíamos estado esperando. Los golpecitos desde arriba se reanudaron, esta vez con un patrón que reconocí como una cuenta regresiva. Alfredo respondió con su propia secuencia, confirmando que estábamos listos para lo que fuera que sus hermanos tenían planeado. ¿Qué va a pasar ahora?, susurré. Jair va a crear una distracción en el lado opuesto de la cabaña, explicó Alfredo. Algo que atraiga la atención de Cecilia sin despertarla completamente a la realidad de que hay alguien más aquí. Mientras tanto, Tales va a bajar por la escalera trasera y abrir nuestro candado desde adentro. Hay una escalera trasera.
Aparentemente esta cabaña fue construida con 2 escaleras, una principal y una de servicio, respondió Cecilia. Solo conocía la principal, pero Jair y Talés exploraron todo el segundo piso y encontraron la otra. El plan sonaba arriesgado, pero era mejor que quedarnos aquí esperando a que Cecilia y Mauro decidieran que éramos demasiado problemáticos para mantener con vida. ¿Y después? ¿Qué? ¿Simplemente corremos hacia el bosque? No, respondió Alfredo con una sonrisa que me recordó al hombre del que me había enamorado décadas atrás. Después los confrontamos con toda la evidencia que Jair y Talés han reunido. Los forzamos a confesar sus intenciones reales frente a testigos y nos aseguramos de que paguen por lo que han hecho. Un sonido suave, pero distinto llegó desde la parte trasera de la cabaña. Era como si alguien hubiera tirado una piedra contra la pared exterior. Inmediatamente escuchamos los pasos de Cecilia moviéndose en esa dirección, alejándose de la puerta principal. Ahora susurró Alfredo. Los pasos en la escalera trasera fueron tan silenciosos que apenas los detectamos. Webby ha bajado. Sabía exactamente cómo evitar los escalones que crujían. En cuestión de minutos escuchamos el sonido metálico del candado siendo manipulado desde el interior. La puerta se abrió lentamente y la silueta de un hombre apareció en el umbral. Era Talés, el hermano menor de Alfredo, gesturando para que permaneciéramos en silencio mientras se acercaba a nosotros. «Están heridos», susurró tan bajo que apenas pude escucharlo. «Estamos bien», respondió Alfredo, levantándose cuidadosamente del sofá. «¿Qué encontraron arriba? Evidencia suficiente para mandar a Cecilia y Mauro a prisión durante años», respondió Talés con grim satisfaction. «Pero primero necesitamos salir de aquí sin que se den cuenta. Jair está creando distracciones, pero no podemos mantenerlos ocupados para siempre». «¿A dónde vamos?», pregunté poniéndome de pie con las piernas temblorosas después de horas de tensión. «Al automóvil de ustedes», respondió Talés. Jair consiguió las llaves del bolso de Cecilia mientras ella estaba distraída. «Vamos a regresar a la ciudad y llamar a las autoridades desde una posición segura». Pero cuando nos acercamos a la puerta, escuchamos los pasos de Cecilia regresando hacia el frente de la cabaña. Nos había quedado sin tiempo. En cuestión de segundos descubriría que habíamos escapado y entonces toda oportunidad de sorprenderla con la evidencia se perdería. «Cambio de planes», murmuró Talés empujándonos de vuelta hacia el sofá. «Finjan que siguen encerrados. Vamos a atender una trampa». Talés cerró silenciosamente la puerta y volvió a colocar el candado en su lugar, pero esta vez dejándolo sin asegurar completamente. Desde afuera parecería estar cerrado, pero con un simple movimiento podríamos abrirlo desde adentro. Se movió como una sombra hacia la escalera trasera, desapareciendo en la oscuridad justo cuando escuchamos los pasos de Cecilia acercándose nuevamente a la entrada principal. «Siguen ahí adentro», gritó desde el exterior probando la puerta. «¿Dónde más íbamos a estar?», le respondí tratando de mantener mi voz lo más normal posible a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. «Más les vale no estar planeando nada estúpido», murmuró y pude escuchar sus pasos alejándose nuevamente. Alfredo y yo intercambiamos miradas llenas de esperanza y terror. Sabíamos que el momento decisivo estaba cerca, pero también entendíamos que cualquier error podría costarnos todo. Si Mauro descubrían que habíamos tenido ayuda todo este tiempo, podrían volverse desesperadamente peligrosos. Los minutos pasaron lentamente hasta que escuchamos el sonido que habíamos estado esperando. Los pasos de Cecilia volviéndose irregulares, más espaciados. Se estaba quedando dormida durante su turno de guardia. Era exactamente la oportunidad que necesitábamos. Los golpecitos desde arriba reanudaron, esta vez con un patrón que Alfredo tradujo como «prepárense».
Me ayudó a levantarme del sofá y nos posicionamos cerca de la puerta, listos para actuar cuando llegara el momento. Talés reapareció como un fantasma, esta vez acompañado por Jair. El hermano mayor de Alfredo llevaba una bolsa llena de documentos y lo que parecían ser fotografías. Su expresión era grave, como si hubiera visto algo que lo había perturbado profundamente. ¿Qué encontraron exactamente?, susurró Alfredo. Peor de lo que pensábamos, respondió Jair, abriendo la bolsa cuidadosamente. No solo planeaban internarlos en un asilo barato. Tenían contactos con un médico corrupto que habría falsificado reportes sobre su estado mental, declarándolos incompetentes para tomar decisiones financieras. Sacó un folder lleno de papeles. Aquí están las comunicaciones por email entre Cecilia y este médico. Le iban a pagar $5.000 por firmar documentos que los declararían mentalmente incapaces. $5.000, repetí, sintiendo náuseas. Iba a vendernos por $5.000. Hay más, continuó Jair sombríamente. También encontramos evidencia de que habían estado investigando asilos específicos conocidos por su negligencia, lugares donde la gente muere por falta de cuidado médico básico. Talés sacó su teléfono y nos mostró fotografías que había tomado de los documentos. «Miren esto», susurró mostrando una hoja de cálculo detallada. Cecilia había calculado exactamente cuánto dinero ahorraría si ustedes murieran dentro de los primeros 2 años de estar internados. La columna de números era escalofriante. Había calculado los costos del asilo más barato posible. Había estimado gastos médicos mínimos. Y había proyectado sus ahorros basándose en diferentes escenarios de cuánto tiempo viviríamos en esas condiciones horribles. En el escenario más optimista para ella, explicó Jair, si ustedes morían dentro del primer año, habría ahorrado más de $200.000 comparado con mantenerlos en un asilo decente. Literalmente había puesto un precio a nuestras vidas. Murmuré sintiendo que mi mundo se desmoronaba completamente y decidió que valíamos más muertos que vivos. Alfredo tomó mi mano apretándola con fuerza. Ahora entendemos la magnitud completa de lo que estaba planeando, dijo con voz controlada, pero furiosa. No era solo codicia, era asesinato premeditado por negligencia. ¿Qué vamos a hacer con toda esta evidencia?, pregunté, observando los documentos que probaban la monstruosidad que nuestra propia hija había planeado. Primero, vamos a confrontarla, respondió Talés. Pero no aquí, no en sus términos. Vamos a llevarlas a un lugar donde haya testigos, donde no pueda negar lo que ha hecho. Jair asintió. He estado pensando en eso. El hermano de Mauro vive en el pueblo más cercano. Si podemos hacer que Cecilia crea que él sabe sobre su plan, que está preocupado y viene a verificar la situación, podríamos crear una situación donde tenga que explicarse frente a un testigo. ¿Cómo vamos a hacer eso?, preguntó Alfredo con una llamada telefónica muy cuidadosamente planeada. Respondió Talés sacando un segundo teléfono de su bolsillo. Voy a llamar al hermano de Mauro, haciéndome pasar por un vecino preocupado que vio actividad extraña en esta cabaña. Le voy a decir que vi a su hermano aquí con una pareja de ancianos que parecían estar en problemas. La idea era brillante. Si Ricardo, el hermano de Mauro, aparecía inesperadamente preguntando sobre la situación, Cecilia y Mauro tendrían que improvisar explicaciones. Y con toda la evidencia que teníamos, sería imposible para ellos crear una historia coherente que explicara su comportamiento. Pero necesitamos timín perfecto, advirtió Jair. Si Ricardo llega demasiado pronto, Cecilia y Mauro podrían simplemente huir. Si llega demasiado tarde, podrían haber movido a los padres a otro lugar. ¿Cuánto tiempo necesitamos?, pregunté. 1 hora, respondió Talés. Tiempo suficiente para que Cecilia se relaje pensando que todo está bajo control.
pero no tanto como para que decida mover su operación. Jair comenzó a marcar el número. «Ricardo vive a unos 30 minutos de aquí», murmuró. «Si le digo que es una emergencia potencial, debería llegar justo cuando lo necesitamos». La llamada fue una obra maestra de manipulación sutil. Jair se hizo pasar por un vecino lejano que había estado cazando en el área y había notado actividad extraña en la cabaña abandonada. Mencionó haber visto el automóvil de Mauro y haber escuchado voces que sonaban como si alguien estuviera en problemas. «No estoy seguro de qué está pasando», le dijo Ricardo. «Pero pensé que deberías saber que tu hermano podría estar metido en algún tipo de situación complicada. Y vi a 2 personas mayores que parecían confundidas o asustadas». Ricardo, aparentemente preocupado por su hermano, prometió venir inmediatamente a verificar la situación. «Voy para allá ahora mismo», le dijo a Jair. «Mauro ha estado pasando por dificultades financieras últimamente y me preocupa que pueda haber tomado decisiones desesperadas». Cuando Jair terminó la llamada, todos nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de poner en movimiento. «Ahora tenemos 1 hora para prepararnos para la confrontación más importante de nuestras vidas», dijo finalmente. «¿Qué vamos a decir exactamente cuando Ricardo llegue?», pregunté. «La verdad», respondió Alfredo simplemente. «Vamos a decir la verdad completa, respaldada por toda la evidencia que Jair y Thales han reunido. Vamos a explicar exactamente lo que Cecilia y Mauro planeaban hacer y vamos a dejar que Ricardo saque sus propias conclusiones». Thales organizó cuidadosamente todos los documentos. Tenemos emails, fotografías, hojas de cálculo, cotizaciones de asilos, comunicaciones con el médico corrupto y hasta transcripciones de conversaciones que grabé con mi teléfono mientras estábamos en el 2.º piso. «¿Grabaste sus conversaciones?», pregunté sorprendida. Cada amenaza, cada plan que discutieron mientras pensaban que estaban seguros, confirmó. Tenemos evidencia de audio de Cecilia explicándole a Mauro exactamente cómo iban a manipular el sistema legal para declararlos incompetentes. La hora que siguió fue la más larga de mi vida. Sabíamos que afuera Cecilia y Mauro seguían creyendo que tenían control total sobre la situación. No tenían idea de que sus planes más oscuros habían sido descubiertos, documentados y que pronto estarían frente a frente con las consecuencias de sus acciones. Cuando finalmente escuchamos el sonido de otro automóvil acercándose a la cabaña, supimos que había llegado el momento de la verdad. El sonido del automóvil de Ricardo acercándose por el sendero de tierra despertó inmediatamente a Cecilia y Mauro. Pude escuchar sus voces confundidas y alarmadas desde el exterior, tratando de entender quién podía estar llegando a este lugar remoto en medio de la noche. «¿Quién diablos puede ser?», escuchamos que gritaba Mauro claramente en pánico. «Nadie debería saber que estamos aquí», respondió Cecilia, su voz llena de una preocupación que no había mostrado en todo el día. «Dijiste que este lugar era completamente secreto». Thales y Jair se posicionaron estratégicamente cerca de las ventanas para poder observar lo que sucedía afuera, mientras Alfredo y yo nos preparábamos para el momento en que tendríamos que actuar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía un tambor en mi pecho. Ricardo bajó de su automóvil con expresión preocupada y confundida. Era un hombre de unos 40 años, de apariencia honesta y trabajadora, vestido como si hubiera salido de su casa apresuradamente al recibir la llamada de Jair. «Mauro», gritó acercándose hacia su hermano. «¿Qué estás haciendo aquí? Recibí una llamada muy extraña de un cazador que dijo que te vio aquí con una pareja de ancianos que parecían estar en problemas». Pude ver a través de las grietas en la pared cómo Mauro y Cecilia intercambiaban miradas desesperadas. Claramente no habían preparado ninguna explicación para esta contingencia.
Ricardo, no es lo que piensas, comenzó Mauro tratando de sonar casual, pero fallando completamente. Solo estamos ayudando a los padres de Cecilia con un problema familiar. ¿En una cabaña abandonada en medio de la noche?, preguntó Ricardo, su suspicacia creciendo visiblemente. ¿Dónde están esos ancianos ahora? Cecilia dio un paso adelante intentando tomar control de la situación.